ustedes que 2/3 de la población de Estados Unidos tiene obesidad y 56% de las personas entre 18 y 64 años en Colombia tiene sobrepeso u obesidad? Hay que tener en cuenta que de las personas con obesidad, la prevalencia de síndrome metabólico en personas con obesidad es del 10%, es decir, alrededor de 12 millones de personas alrededor del mundo. Y una de cada 500 personas que tengan cualquiera de esas condiciones como obesidad, hipertensión, hirsutismo, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia es, se considera que tiene síndrome de Cushing. 75 de cada 1 millón de personas en el mundo con síndrome de Cushing está sin diagnóstico. Y se considera que antes de llegar al diagnóstico, una persona con síndrome de Cushing ha pasado por 4 médicos con un retraso de 5 años en ese diagnóstico. Es por esto que es muy importante conocer las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing para dar un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno debido a que es una enfermedad que tiene una eh, morbimortalidad muy alta. Muchas de estas manifestaciones clínicas son precisamente manifestaciones dermatológicas. Entonces, hoy les traemos un estudio sobre las manifestaciones cutáneas del síndrome de Cushing con ayuda del doctor Freddy Luna y la supervisión también de Daniela Meléndez de la Junta Directiva de El Dermiguer. Es importante entonces recordar el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, en el cual pues tenemos en el hipotálamo la producción de CRH o hormona liberadora de corticotropina, en la hipófisis o la glándula pituitaria la liberación consecuente de ACTH o corticotropina y a nivel de la glándula adrenal en respuesta a esto la producción de diferentes hormonas. Tenemos una zona glomerular que nos produce mineralocorticoides como la aldosterona. Tenemos una zona reticular que nos produce andrógenos y tenemos una zona fascicular que nos produce glucocorticoides como el cortisol. Esa es la corteza. Tenemos también la médula que nos produce péptidos como la sustancia P. Pero en el síndrome de Cushing, estrictamente hablando, lo que va a estar afectada es la producción de cortisol por esa zona fascicular de manera directa o por afectación del eje. Sin embargo, eso no significa que sea la única parte afectada, porque más adelante vamos a ver que el síndrome de Cushing puede tener diferentes etiologías, principalmente neoplásicas, dentro de las cuales puede haber producción de cualquier otra de estos tipos de sustancias, mineralocorticoides, andrógenos, etcétera. Ahora quisiera que algún voluntario me dijera qué signos clínicos encuentran interesantes en esta imagen. Obesidad, Correcto, sí, obesidad. ¿Alguien más? Tiene cara de luna, si no estoy mal. Tiene sus cachetes inflados, tiene pues bastantes como hiperpigmentaciones en las extremidades también. No sé si de pronto Correcto. tenga estrías en algún lado, pero pues no le veo, pero debe tener en algún lado estrías rojas. Eh, bueno, sí, mencionaste varias que son importantes. Algunas pues no se ven directamente en la foto, pero sí son, digamos que típicas del síndrome de Cushing. Este paciente efectivamente tiene obesidad. Siendo un paciente pediátrico es difícil determinar si es una obesidad estrictamente central, pero tiene obesidad. Tiene efectivamente la cara en luna llena, que pues sabemos que es típica también del síndrome de Cushing y aunque no se ve muy claramente la imagen, tiene hirsutismo. Quiere decir que además de hipersecreción de cortisol, tiene hipersecreción de andrógenos.
tiene depósitos adiposos dorsocervicales y, aunque no se ve en la imagen, pero estaba descrito en el caso, tiene pústulas eritematosas monomorfas en la espalda, sin comedones en la espalda alta. Es importante mencionar que es probable que este paciente, no, pues de hecho, es el paciente del caso que les mandé, es un paciente que cursaba con una enfermedad de Cushing, que es pues una enfermedad que causa un síndrome de Cushing secundario a un adenoma adrenal. Es diferente el síndrome de Cushing a la enfermedad de Cushing porque digamos que la enfermedad de Cushing es una de las diferentes etiologías del síndrome de Cushing. Entonces, este paciente no solo tiene afectación mineralocorticoide, sino que también, glucocorticoide, sino que también tiene afectación mineralocorticoide. Y otro motivo por el cual es importante hablar de este paciente es porque, y también es el motivo por el cual les envié el caso, es porque es el caso de un síndrome de Cushing iatrogénico, porque este paciente pues recibió unas dosis muy altas, más de 300 gramos en 8 semanas, de un corticosteroide tópico que además era de venta libre, administrado por su madre, y era un ungüento que contenía clobetasol propinato. Es importante mencionar entonces que el uso de glucocorticoides tópicos puede tener efectos sistémicos y efectos adversos sistémicos, especialmente en población pediátrica donde la absorción percutánea se encuentra aumentada. Y es muy común también que reciban este tipo de medicamentos, pues por las diferentes dermatitis que enfrentan los niños, como aquella asociada al pañal. Entonces, la principal causa de síndrome de Cushing es iatrogénica y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para el ejercicio de la medicina porque pues hay que tener mucho cuidado al utilizar estos medicamentos o al removerlos. Ahora, hablando de las causas, tenemos causas dependientes e independientes de ACTH. La primera de esas, y era la que estábamos hablando ahorita, es también la más prevalente, la enfermedad de Cushing. Entonces, la enfermedad de Cushing, como habíamos mencionado, es secundario a un adenoma hipoficiario, que puede ser un microadenoma si es de menor a 1 centímetro o un macroadenoma si es mayor a 1 centímetro. Y también puede ser secundario una hiperplasia de células corticótropas, pero esto no es tan común. Cursa con hipersecreción de ACTH hipoficiaria, lo que nos hace que se pierda el ciclo circadiano del cortisol y por un mecanismo de retroalimentación negativa del eje, haya también atrofia pues, de las células corticótropas. Em, a la derecha pueden ver una tomografía computarizada, que es una de las imágenes diagnósticas de elección, en la cual se ve pues esa masa nodular, normalmente son menores a 3 centímetros, a nivel pues suprarrenal derecho. Cuando se aplica el medio de contraste se hace más visible y en la tercera imagen se nota el clearance o la eliminación de ese medio de contraste que en los adenomas adrenales suele ser muy rápido y eso permite hacer también un diagnóstico diferencial con otro tipo de neoplasias. Tenemos también el síndrome de secreción ectópica de ADH, que se da por la secreción de ACTH por un tumor que ya no es hipoficiario. También hay hiperplasia y secreción suprarrenal y hay inhibición fisiológica por retroalimentación negativa, tanto de la CRH como de la ACTH. Este es causado por también neoplasias, pero neoplasias ectópicas normalmente ubicadas en el tórax y pueden estar ubicadas en el abdomen, como lo es el carcinoma microcítico de pulmón, los tumores carcinoides bronquiales, los tumores insulares del páncreas y los tumoides carcinoides tímicos. Em, Al contrario de la enfermedad de Cushing, este síndrome de secreción ectópica de ACTH no se suprime por glucocorticoides, solo en algunos pocos tumores carcinoides, y el que más frecuencia lo causa pues es el carcinoma microcítico de pulmón. Tenemos también el síndrome de secreción ectópica de CRH, que pues
sabiendo que hablamos de CRH, sería por un tumor secretor de CRH, los cuales son realmente muy extraños. Y nuevamente hay hiperplasia e hipersecreción de las células corticótropas hipofisiarias con aumento de ACTH, cortisol y una hiperplasia suprarrenal bilateral. Ahora hablando de las causas independientes de ACTH, tenemos la hipoperfusión adrenocortical primaria, que es secundaria adenoma o carcinoma. En el caso del adenoma, la síntesis de cortisol es muy eficiente y por ende, pues los metabolitos intermedios están disminuidos. Esto es importante porque estos metabolitos, como el DHEAS, se pueden medir y nos permiten diagnóstico diferencial entre adenoma y carcinoma. Y pues se han encontrado receptores que se expresan de forma anómala y permiten estimular la secreción de cortisol. Por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico, los receptores beta-adrenérgicos, los receptores de IL-1, de vasopresina B1A. En el caso del carcinoma, en cambio, la eficiencia para sintetizar cortisol es baja y la producción de los metabolitos intermedios, como los ya mencionados DHEAs, pues es desproporcionadamente más elevada. Esto hace que cuando en un carcinoma haya un caso de hipercortisolismo o de síndrome de Cushing, el tumor ya sea muy grande. O sea, normalmente se llega a detectar cuando el tumor ya es muy grande. Tenemos también la hiperplasia bilateral micronodular, que cursa con léntigos pigmentados y nebus azules de forma dispersa y genera muchísimas neoplasias, tanto endocrinas como no endocrinas, la de células de Sertoli, suprarrenales, hipofisiales o tiroideas, y dentro de las no endocrinas, pues de piel, mama, mixoma auricular o schwannomas. Tenemos también la hiperplasia macronodular bilateral, que cursa con un aumento del tamaño de las suprarrenales y estas tienen una gran cantidad de nódulos no pigmentados superiores a 5 milímetros. Este se da por sobreexpresión de receptores eutópicos o una expresión inadecuada de los ectópicos. Ya vamos a aclarar un poco mejor a qué nos referimos con ectópicos o eutópicos. Pero bueno, es muy importante entonces saber que para el diagnóstico del síndrome de Cushing, el primer paso es el cuadro clínico. Y después se hace la determinación de los niveles de cortisol que nos confirman el diagnóstico. Y después se debe determinar la etiología que produce ese síndrome de Cushing para dar un tratamiento etiológico. Entonces, hablando del cuadro clínico y quiero hacer la salvedad de que vamos a excluir aquí las manifestaciones dermatológicas porque las vamos a hablar más adelante. Inicialmente, ese cuadro clínico suele ser muy inespecífico. Es por eso que suele confundirse con un síndrome metabólico o con obesidad. Cursa con síntomas como fatiga, hipertensión arterial, obesidad central, resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono. También cursa, como el paciente que habíamos visto, con obesidad progresiva de distribución centrípeta, afectando cara, cuello y tronco. Eso se conoce como fascio troncular y suele respetar las extremidades. Es más, esas extremidades suelen estar atróficas porque otro de los signos o síntomas clínicos hallados en un paciente con síndrome de Cushing es la debilidad y atrofia muscular. Estas personas pueden necesitar de brazos para pararse, por ejemplo, cuando están de usar los brazos para pararse cuando están en cuclillas o incluso en casos graves pueden tener dificultad para subir escaleras. También hay acumulación de grasa a nivel facial, lo que nos da la cara en forma de luna llena, de la cual ya nos había mencionado nuestra compañera. Y a nivel cérvico-torácico también se da esta acumulación. Em, Entonces, estas acumulaciones de lípidos y la obesidad central, que es de predominio visceral, se dan porque los glucocorticoides tienen varios efectos. En primer lugar, estimulan el apetito, estimulan la diferenciación de los adipocitos y la actividad de la lipoproteína lipasa, que nuevamente dicha estimulación se da más a nivel visceral que a nivel del tejido celular subcutáneo.
Se ha sugerido también un rol importante de esta quinasa, que es la proteína quinasa activada por AMP o AMPK, que normalmente en condiciones fisiológicas es un sensor energético celular que favorece condiciones catabólicas e inhibe las condiciones anabólicas, es decir, eh, nos inactiva, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos o proteínas y nos favorece la glucólisis, la degradación de esos ácidos grasos. ¿Qué es lo que pasa? Que la actividad de esta proteína quinasa se ha demostrado que es 70% menor en el tejido visceral que se ha removido quirúrgicamente de pacientes con síndrome de Cushing. Entonces, es natural pensar que en los pacientes con síndrome de Cushing hay, hay una falta de supresión de esos procesos anabólicos o hay una mayor, digamos, cantidad de procesos anabólicos que favorecen esos depósitos de tejido adiposo a nivel central, faciotroncular o cervicodorsal. Una vez habiendo visto el cuadro clínico, se hace ya la confirmación del diagnóstico a través de pruebas de cribado o pruebas de confirmación. Tenemos dentro de las de cribado, que son las que están en azul, el cortisol libre urinario, que es la más adecuado para establecer la hiperproducción suprarrenal de cortisol. Se hace libre en orina 24 horas y el valor cambia según el laboratorio, pero se dice que un valor superior a 4 veces el límite superior de normalidad se considera diagnóstico. Em, Tenemos también la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona, porque los pacientes con Cushing no pueden suprimir la liberación de cortisol tras la administración de la dexametasona, que es un glucocorticoide sintético. Se debe administrar a las 11 p.m. y se debe hacer la medición del cortisol plasmático a las 8 a.m. Este debe ser inferior a 1.8 microgramos por decilitro. Esa misma prueba de dexametasona puede ser una prueba de confirmación, pero se da en una dosis de 2 miligramos al día por 2 días. Se inicia a las 12 con 0.5 miligramos cada 6 horas y se termina el tercer día a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana se obtiene una muestra que nuevamente debe ser menor a 1.8 microgramos por decilitro. Tenemos también el cortisol nocturno salival, cuya medición a la medianoche, a las 12 de la noche, es un marcador del ritmo circadiano del cortisol que sabemos que está, bueno, en realidad el eje completo hipotálamo hipoficiario adrenal, que sabemos que está alterado. Y es una prueba de cribado o de confirmación. El valor normal varía en el laboratorio, pero está entre 0.13 y 0.41 microgramos por decilitro. Básicamente se hace como cribado y para la confirmación se repite. Eh, y finalmente está el cortisol nocturno plasmático, que también nos valora el ritmo circadiano y cuando el paciente está dormido, que es lo ideal para esta prueba, el valor normal es de 1.8 microgramos por decilitro. Importante también saber que hay situaciones que por activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, porque producen estrés, pueden causar cuadros muy similares al síndrome de Cushing. Em, por ejemplo, si ustedes tienen una persona con síntomas y un cuadro clínico que no es tan compatible, pero ven que hay elevación moderada del cortisol libre urinario o que hay supresión tras dexametasona, pueden sospechar un pseudo Cushing. Puede ser por depresión, alcoholismo, obesidad abdominal, diabetes mellitus tipo 2, trastornos del sueño, estrés. Y es muy importante primero descartar esto antes de dar un tratamiento. Y ese es el siguiente paso, la determinación y el tratamiento etiológico. Entonces, habíamos dicho que que tenemos síndrome de Cushing dependiente de corticotropina o independiente de corticotropina, que es la misma CTH. El primer paso, entonces, es determinar si es dependiente o independiente, y esto se hace con supresión con dexametasona o estimulación con CRH. Si tenemos supresión con dexametasona
y estimulación con CRH, podemos decir que entonces es un proceso dependiente de corticotropina. Y estos a su vez pueden ser eutópicos o ectópicos. Eutópicos quiere decir que es una patología hipofisiaria y ectópicos que están en cualquier otra parte. Para saber si es ectópico o eutópico, entonces lo que se hace es la razón entre el cortisol medido, eh, el cortisol medido a nivel periférico, a nivel anterocubital y el cortisol medido en el seno petroso inferior. Si esa razón es superior a 3, entonces podemos decir que estamos en un síndrome de Cushing eutópico. Eh, Estos pacientes con secreción eutópica casi con certeza tienen un microadenoma hipofisiario, pero nuevamente es necesario, por ejemplo, excluir el alcoholismo. Entonces, antes de dar cualquier tratamiento o de hacer un diagnóstico, si hay cualquier sospecha de alcoholismo, tiene que venir acompañado de 3 semanas de abstinencia. La imagen de elección, en este caso, sería la resonancia magnética. Mm, También se puede hacer una tomografía computarizada, que es de menor costo, pero a expensas de una menor sensibilidad y especificidad. Eh, no, el tratamiento indicado en este caso, pues es quirúrgico, es adrenalectomía y pues el tratamiento etiológico. Si tenemos una razón inferior a 3, entonces estamos frente a un caso ectópico. Aquí cambia la imagen diagnóstica porque en este caso sí está indicada la tomografía computarizada directamente debido a que tiene una mejor sensibilidad y especificidad en estos casos y pues el costo, como habíamos dicho, es menor. Si tenemos hallazgos positivos, es decir, si encontramos alguna etiología, neoplasia, etcétera, pues nuevamente adrenalectomía, cirugía es el tratamiento de elección. Pero si los resultados son negativos, no encontramos nada, se deben hacer pruebas seriadas cada 6 meses durante 2 años. Y si no se encuentra nada durante esos 2 años, ahí sí estaría indicada la adrenalectomía. Ahora, cuando estamos en un caso independiente de corticotropina, es decir, aquel que no tiene supresión por dexametasona ni estimulación por CRH, entonces también se hace una tomografía computarizada, una resonancia magnética, se determina si tenemos una masa unilateral o bilateral. Si tenemos una masa unilateral, se hace un diagnóstico de adenoma cortical y si es bilateral, pues está indicada la adrenalectomía bilateral. En caso de que sea unilateral y tengamos ese diagnóstico de adenoma cortical, está indicada la adrenalectomía o la cirugía laparoscópica. Bueno, ahora sí pasamos a las manifestaciones cutáneas. Es muy importante saber que el receptor glucocorticoide se expresa más que todo en en las células basales de la epidermis, más que en cualquier otro estrato de la epidermis. Eh, y además que los glucocorticoides, al estimular este receptor, eh, afectan el factor de crecimiento de los queratinocitos y entonces afectan su proliferación, afectan el recambio de la epidermis. Tengamos en cuenta que del estrato basal y de esos queratinocitos basales, que son los más afectados, surge el resto de la epidermis. Entonces se da un acortamiento del grosor de la epidermis. Además, esta proliferación de este efecto negativo se extiende también a los fibroblastos dérmicos, lo que nos causa deficiencias en la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, como colágeno tipo 1, tipo 3, elastina, proteoglicanos, y esa deficiencia, por ejemplo, de proteoglicanos, sumado a las alteraciones que hay en la epidermis, como por ejemplo alteraciones a nivel de los líquidos interlamelares, que son los que nos dan esa función de aislamiento y barrera de la piel, pues van a hacer que haya pérdida de líquido también. Clínicamente, entonces vamos a ver atrofia cutánea y que esta se va a manifestar a través de, por ejemplo, estrías. Esas estrías suelen ser anchas, superiores a 1 centímetro, violáceas o rojizas, suelen estar en abdomen o en las extremidades proximales y no desaparecen ante la digitopresión. Se diferencian de las que ocurren por pérdida o ganancia de peso porque, nuevamente, son anchas
estas y además de todo, las de ganancia o pérdida de peso son pálidas. También hay adelgazamiento de la piel por el efecto que habíamos dicho sobre la epidermis y la dermis. Y esto se puede medir usando un compás, formando un pliegue a nivel de la primera falange próxima, de la tercera falange proximal y midiéndolo con el compás, comparándolo con una regla. Se dice que un valor superior a 2 centímetros es sugestivo de síndrome de Cushing. También podemos observar plétora facial por aumento de la irrigación de las mejillas y disminución del grosor de la epidermis, eh, lo que causa pues que sea más visible el plejo vascular dérmico. Siguiente. Aquí es importante mencionar que se ha estudiado un rol potencial del ácido retinoico para el tratamiento de los pacientes con síndrome de Cushing y eso tiene una importancia porque no solo permitiría el tratamiento de síndrome de Cushing, sino que también permitiría el manejo de esas manifestaciones cutáneas como las estrías, el acné, el hirsutismo. Mm, Son, sin embargo, todavía estudios muy limitados que tienen que pues, avanzar más. Eh, por ejemplo, este es un estudio prospectivo multicéntrico de 7 pacientes con enfermedad de Cushing que recibieron 10 miligramos de ácido retinoico al día y esa dosis aumentó hasta 80 miligramos al día durante 6 a 12 meses y se demostró una reducción del cortisol libre urinario al igual que lo de los niveles de ACTH. Ahora vamos a recordar que tras un daño agudo de la piel, las células inmunes como neutrófilos, monocitos y macrófagos pues van a ser reclutadas en el sitio de la lesión y van a secretar citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 6 y factores de crecimiento que van a causar que esa epidermis empiece a proliferar y que empiece a formar una nueva epidermis en los márgenes de esa herida para pues permitir el proceso de cicatrización. Y esto se ve afectado en síndrome de Cushing y se ve afectado por dos motivos. El primero es que los corticoides o el cortisol específicamente tiene un efecto negativo también sobre la secreción de interleuquinas, citoquinas y todas estas sustancias proinflamatorias. Y el segundo es que igualmente para la cicatrización de esas heridas se necesita una proliferación de queratinocitos que está afectada, como ya habíamos mencionado. ¿Alguien me puede describir esta lesión, por favor? Muchachos. Bueno, entonces si quieres, pues yo la describo. ¿O alguien más quiere hacerlo? Bueno, entonces lo primero es como siempre, pues decir el sitio donde está localizada. Muy probablemente parece pues como en una extremidad, en un brazo, pues corresponde a un cambio en la coloración. Entonces es una mácula, eritematoviolacea, que muy probablemente pues es una equimosis. No se sabe con exactitud pues cuánto sea el tamaño porque no hay como algo para hacer la referencia. Pues tiene bordes bien definidos, está bien delimitado. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, de lo que mencionaste, sí, efectivamente es una equimosis y este es un hallazgo muy común en pacientes con síndrome de Cushing. Es importante saber el tamaño, como tú también lo mencionaste, porque se dice que la presencia de 3 o más equimosis con más de 1 centímetro de diámetro, que no estén asociadas ni a trauma, ni a venopunción, ni nada por el estilo, nos sugieren un síndrome de Cushing con un likelihood ratio de positivo de 4. Ahora,
La secreción de ACTH tiene un precursor común con la hormona, tiene un precursor común con la hormona estimuladora de melanocitos, y este precursor es el POMC. El POMC es es la proopiomelanocortina. Esta puede ser almacenada en gránulos de secreción inmaduros y se libera en forma de secreción constitutiva, o puede ir a gránulos maduros y ahí ser procesada para darnos diferentes precursores, entre los cuales se encuentran los que nos producen ACTH y los que nos producen la hormona estimulante de melanocitos. Esa hormona estimulante de melanocitos se producen varios subtipos, pero nos importa el subtipo alfa, la alfa MSH. Además, pues antes de pasar a explicar por qué nos importa esa, de los otros metabolitos comunes derivan muchas de las manifestaciones o de la fisiopatología del síndrome de Cushing, como la hiperplasia adrenal, como la hipertensión arterial. Pero bueno, hablemos de la alfa MSH. Entonces, aquí entra a jugar un receptor, que es el receptor M1ZR en la piel, cuyo ligando principal es precisamente la alfa MSH. Y este receptor, al ser estimulado, lo que hace es que se cambie la síntesis de feomelanina, que nos da los pigmentos rojos y amarillos, por eumelanina, que nos da los pigmentos negros y marrones. Además, es importante mencionar también, perdón, es importante mencionar también que este receptor puede ser estimulado en menor medida por todos los otros tipos de MSH, por cortisol y por ACTH. Entonces, todo esto nos hace que haya un cambio de fenotipo hacia eumelanina, que nos da esos pigmentos oscuros, y eso clínicamente nos va a dar una hiperpigmentación, que es muy común también en pacientes con síndrome de Cushing. Y también es importante mencionar que la hiperpigmentación puede verse también en forma de acantosis nigricans, debido a que la exposición a glucocorticoides lleva a una afectación de la sensibilidad de la insulina, tanto en el músculo esquelético como el tejido adiposo, ya que interfiere con las vías de señalización de la insulina, transporte de glucosa y oxidación de la insulina. Oxidación de la glucosa, perdón. Ahora, como hemos dicho anteriormente varias veces, el síndrome de Cushing, estrictamente hablando, pues tiene producción glucocorticoide, pero la etiología que nos condiciona a ese síndrome de Cushing, por ejemplo, cualquier neoplasia, puede ser productora de otro tipo de sustancias. En el paciente con síndrome de Cushing también puede ser normal encontrar signos y síntomas de estímulo androgénico. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar hirsutismo, podemos encontrar acné, que se ve en forma de pápulas y pústulas eritematosas monomórficas en el tronco y la parte superior de la espalda, amenorrea en mujeres, alopecia. Y bueno, básicamente eso era todo lo que les traíamos el día de hoy. Tenemos un Kahoot, entonces déjenme compartírselos en un segundo.
Creo que ahora ya estamos completos. Bueno, yo creo que vamos a empezar entonces. Bueno, sí, efectivamente nos fue muy bien. El receptor MC1R puede ser estimulado por todas las sustancias, ACTH, MSH y todos los subtipos de MSH. El más común es el MSH alfa y pues está involucrada en la producción de esos MSH, el precursor común, que es la POMC. Em, Se me había olvidado comentarles y es muy importante que en condiciones fisiológicas ese receptor MC1R produce ese cambio de fenotipo de feomelanina a eumelanina en respuesta a exposición a radiación ultravioleta para la protección del material genético. Muy bien, muy bien. Digamos que esta era una pregunta tipo MRC un poco, pero sí, muy importante que se lleven a nivel dorso cervical, que era lo que antes se llamaba la joroba de búfalo, pero ese término ya no se utiliza porque se considera despectivo, fascio troncular, que nos condiciona a las fascies lunares, y visceral, que nos da la obesidad central. Bueno, muy bien. A ver, dijeron estrato granuloso. Bueno, no, la verdad es que el receptor glucocorticoide se encuentra principalmente en el estrato basal y eso nos va a condicionar a entre otras cosas, pues a la disminución del grosor de la epidermis, porque pues sabemos que del estrato basal crece el resto de la epidermis y la estimulación de ese receptor glucocorticoide tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de los queratinocitos y por ende, pues es, digamos, el motivo por el cual hay atrofia de la epidermis, defectos en la función de barrera, es también el motivo
es uno de los motivos de las deficiencias a nivel de la cicatrización. Bueno, muy bien. Seleccionaron pues las tres que eran. La pregunta trampa era la disrupción de los desmosomas. Pero sí, pues por lo que habíamos dicho de la afección de los lípidos interlamelares, se da la deshidratación, la pérdida de líquido. Por el acortamiento del grosor de la epidermis se dan manifestaciones como la plétora facial pues ese acortamiento está condicionado por la disrupción del crecimiento y el recambio. Muy bien, correcto. El tratamiento es principalmente quirúrgico. El único escenario en que se da un tratamiento farmacológico es cuando haya resultados negativos en imágenes. Si ustedes, por ejemplo, en el caso de un síndrome de Cushing que hayan determinado que es eutópico y en la resonancia magnética o la tomografía computarizada no encontraron imágenes en tórax, tienen que pasar a buscarlo en abdomen con las mismas imágenes. Y si no las encuentran, se da tratamiento supresor de cortisol y se suprime la síntesis de ese cortisol y se hacen imágenes seriadas cada 6 meses durante 2 años para ver si se encuentra esa etiología y si no se encuentra, ahí sí estaría indicado el tratamiento quirúrgico. Entonces, en realidad, en todos los casos está indicado el tratamiento quirúrgico, excepto cuando no hay resultados positivos en esas imágenes diagnósticas. Muy bien, correcto. Recuerden que las estrías en síndrome de Cushing son anchas, mayores a 1 centímetro, rojizas o violáceas y no ceden ante la digitopresión. Ay, bueno, felicitaciones a los ganadores. Si quieren decirme quiénes son, después hablamos sobre su premio. Esperaré su mensaje. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta o si el doctor quisiera hacer un comentario al respecto. Sí, Dani, bueno, muchas gracias. Primero, pues agradecerles a ustedes por la invitación a la Junta Directiva del Grupo de Interés en Dermatología de la Universidad, que pues es la primera vez que tengo la oportunidad de acompañarlos y bueno, pues aprecio mucho la invitación. Es un tema muy, muy interesante, apasionante pues desde donde se lo mire y felicitar a Juan Sebastián por la charla muy completa, donde tocó aspectos muy relevantes y de mucha importancia para todos. Y bueno, quería complementar algunos detalles que se vinculan muchísimo con el tema del Cushing. Importante primero destacar que la piel como un órgano inmunológico y endocrino, pues tiene cada vez, digamos que más importancia en la práctica clínica. Entender que aproximadamente el 30% de nuestros pacientes con síndrome de Cushing debutan con una manifestación dermatológica y casi que en un 40% el diagnóstico se ha identificado que se realiza desde la consulta dermatológica. Entonces es súper importante conocer
todos estos detalles de las manifestaciones cutáneas de una enfermedad sistémica que está subdiagnosticada en gran medida pues por desconocimiento y segundo porque las manifestaciones son muy amplias y nuestros pacientes pueden consultar por diferentes motivos y la aproximación de este tipo de enfermedades requiere un alto índice de sospecha y conocer, digamos, todo el espectro de manifestaciones que van no solamente desde las manifestaciones clásicas que quizás todos pudiéramos identificar, sino que, por ejemplo, desde el punto de vista de Cushing y piel debemos tener presente que el acné mismo puede llegar a ser una manifestación de la entidad por muchos mecanismos que ya se mencionaron durante la charla que vinculan no solamente las alteraciones en diferentes estratos de la piel, sino también por el riesgo de infección, por el daño que existe a través del receptor de los glucocorticoides a nivel inflamatorio, con aumento de la expresión de citoquinas y por daño también, digamos, a nivel de diferentes enzimas que utilizan los glucocorticoides y favorecen un aumento de la infección a nivel cutáneo, especialmente de hidradenitis supurativa y sabemos que en el síndrome de Cushing más o menos un tercio de los pacientes, sobre todo pacientes jóvenes menores a 40 años, pueden debutar con acné como una manifestación, digamos, inicial. Y lo otro que también se mencionó durante la charla, que es de gran importancia, es que hay una asociación directa entre la inhibición de la síntesis del DNA que produce los glucocorticoides a través de su receptor, con un daño y una disminución de la concentración de los queratinocitos y también con un daño directo a nivel del colágeno por un daño en la elastina y en el colágeno tipo 1 y 3 que es mediado también por el receptor de glucocorticoides. Y a nivel del ácido hialurónico, pues sabemos que las concentraciones del ácido hialurónico están disminuidas en todos los pacientes con síndrome de Cushing, es decir, que todas estas alteraciones, digamos, en los diferentes estratos y digamos que se ocurren en un nivel inicial de la enfermedad, deben ser identificados en el examen clínico de los pacientes y por eso el examen dermatológico es de gran importancia cada vez que estamos abordando pacientes con sospecha de síndrome de Cushing. Y lo importante que va más allá de todo lo que hemos mencionado es que la mayoría de todas estas alteraciones cutáneas no se revierten después del tratamiento. Hay diferentes estudios que se han llevado a cabo a lo largo de, digamos, 5 o 10 años de seguimiento después de haber encontrado una, por así decirlo, una cura de la enfermedad o como llamamos nosotros en Cushing, haber encontrado un estado de remisión. Muchos de nuestros pacientes no logran tener una reversión de las manifestaciones cutáneas y el tratamiento temprano sería la única oportunidad para que ellos, digamos, puedan tener una disminución de ese proceso adaptativo a la atrofia dérmica, que es lo que produce el exceso de glucocorticoides a diferentes niveles. Y también debemos pensar que el receptor de los glucocorticoides está expresado en todos los órganos y en todos los tejidos y por eso el síndrome de Cushing tiene tantas manifestaciones semiológicas. Entonces, pues creo que la charla fue muy completa y bueno, les agradezco nuevamente por la invitación y espero que nos podamos volver a ver pronto y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues creo que este es el momento para que lo podamos discutir. Pues al parecer como que no hay ninguna pregunta, pues para todos los miembros del grupo ahí pues Juan Felipe ya mandó el link para que pues lo diligencien y pues muchas gracias a Juan Sebastián y al doctor Luna y que pues descansen el fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias.